Muy buenas, queridos seguidores. Hoy les anunciamos que se ha parido una criatura literaria, parida por nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. Hoy es un día de furia sobrenatural, porque vamos a hablar de las crónicas sobrenaturales del Imperio Español. Un libro de misterio, de rareza y, en fin, al cabo, de las cosas del Orinoco, esas cosas que tú no las sabes ni yo tampoco. Así que, querido pana, te felicito por tu libro. La verdad que creo que es un libro muy necesario, porque cuenta esos aspectos de la historia, esas impresiones y, en fin, esa documentación que es difícil de encontrar, pero que formó parte, ¿no?, del imaginario colectivo, de toda la América española. Bueno, y de otros puntos que fuera de América. Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de esta obra prima, ¿no? Que he lanzado este miércoles pasado. Este libro que ven aquí atrás, por cierto, el fondo de pantalla es gracias a Alberto Marigil de Unión Hispanoamericana, que tuvo la delicadeza de hacerme este fondo de pantalla que quedó maravilloso, ¿no? Y sí, es un tema que es muy poco estudiado, ¿no? Por los historiadores en general, pero es parte esencial de nuestra historia. Es un libro basado en archivos documentales, en crónicas de las personas que vivieron en aquella época, como pueden ser, por ejemplo, los cronistas de Indias, ¿no? De aquellos primeros años del descubrimiento, posteriormente de los frailes, que fueron parte activa, ¿no? De la pacificación y la evangelización del continente americano, de viajeros como Alexander von Humboldt. Pues hay muchísima documentación en este libro y es muy rico a cuanto a estos menesteres. Y bueno, hay que decirlo, Antonio, tú fuiste el escritor del prólogo de este libro, ¿no? Eres parte también de este libro. Y voy a leer parte de lo que escribiste en el prólogo, que me encantó. Dice, Emilio se adentra en aquello que o bien o no se ve o bien se ve poco, y se adentra con la habilidad del que narra y describe como un cronista cuidadoso que finalmente ni confirma ni desmiente, sino que hace acopio e inventario de temas que van de lo divino a lo humano, siempre enmarcados en la fascinación de lo legendario, en un universo cuyo cromatismo no cabe en las más imponentes cornucopias. Esto a mí me encantó de tu Ah, bueno. prólogo, Antonio, y hay otra parte que también me encanta que dice, no obstante, querido lector, ten muy presente con muchas de las cosas que podrás leer, aprender y disfrutar en estas crónicas son como las cosas del Orinoco. Tú no las sabes ni yo tampoco. Háblanos, Antonio, de tu inspiración acerca de este prólogo porque ha quedado maravilloso. No, hombre, pues muchísimas gracias. La verdad que para mí es un honor, es una honra haber hecho el prólogo de tu libro. Y bueno, cuando tú me pasaste el texto y demás, yo disfruté muchísimo porque es una literatura muy amena, es un libro que se lee fácil y, sobre todo, a mí lo que me impresiona es la habilidad, porque claro, siempre es más fácil pues irte a las grandes batallas o irte a los grandes hechos, pero es que para esto tienes que escudriñar mucho, tienes que irte al rincón más escondido, ¿no? Y también incluso ponerte en el contexto como tú bien haces, porque de repente hay fenómenos que a día de hoy no nos parecería tan raro, pero la labor que tú has hecho aparte es poner en contexto, ¿no? Además poner esas impresiones de los viajeros, de la gente, ¿no? Pues claro que muchas veces yo voy a la literatura de García Márquez. Tú sabes que los críticos más influenciados por el racionalismo francés decían que García Márquez no era un escritor realista. Pero es que la realidad muchas veces tiene más magia que la más potente de las ficciones. Entonces, no sé, tu libro me parece una fuente de inspiración y también, como decirte, de todo aquello que nos une por sus más diversas aristas, como te digo, porque generalmente siempre vamos a los grandes nombres, a las grandes batallas, pero Miguel de Unamuno creo que fue el que acuñó el concepto de intrahistoria, ¿no? Esa historia de la gente de a pie, esa historia más interna. Y la verdad, bueno, yo creo que Iker Jiménez estará encantado el día que tengan en sus manos este libro, porque es muy completo. Es un libro que tiene la habilidad de leerse muy fácil, pero después tiene una gran documentación y una gran contextualización, ¿no?
Es que hablando de García Márquez desde primera hora, García Márquez, por ejemplo, ya citaba a los primeros marinos europeos que llegan a América, bueno, fundamentalmente Ujú, españoles, algunos italianos, y cómo ellos intentan, digamos, muchas veces asociar al mundo que conocían. Incluso, por ejemplo, con los animales que ellos ven, ¿no? Este ujú, parece un cocodrilo, este parece... Y dicen cosas que son, que muchas veces uno no sabe si está describiendo una crónica marítima o está inventándose una novela legendaria. Porque claro, todavía estaban asimilando la nueva realidad y se tardó muchísimo. ujú. Entonces, claro, esos fenómenos que tú vas relatando, a la gente les costaba asimilarlo. Y luego también el teléfono averiado. Como un fenómeno, pues la teoría del teléfono averiado, qué sé yo, llegaba a Isla Margarita de una manera, pero es que a La Guaira llegaba de Ujú, otra. ujú, Entonces, claro, porque cada uno, y eso pasa con los romances, por ejemplo. Yo ahora me estoy leyendo los romances de América de Ramón Menéndez Pidal y él cuenta cómo los romances van derivando de un lado a otro. Prácticamente la estructura, la métrica es la misma, ujú, pero según qué lado se le van cambiando las palabras. ¿Por qué? Pues porque el músico o el guitarrista que estaba a lo mejor en Sevilla decía una cosa y el que estaba en Santiago de Chile decía, y lo adaptan muchas veces a su contexto, que eso ujú. me parece una de las cosas más brillantes de tu libro, esa contextualización de hechos y de fenómenos y de personas además rarísimas. Tú sabes que hay un periodista peruano, residía en Madrid, yo no sé si sigue en España, Aldo Mariátegui, muy polémico, y Aldo Mariátegui siempre decía que en Perú hay gente muy rara. Dice, Perú la leche se vende en lata, siempre decía, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo te das cuenta que gente rara hay en todos lados, ¿no? Y fenómenos raros hay en todos lados. Lo que sí es verdad, pana, que yo creo que como yo no sé explicar la razón, como que el continente americano parece más propicio no a la rareza, porque la rareza existe en todas las partes del mundo, sino Ujú, quizás a la fijación y a la descripción de estos fenómenos. Como que en Europa estamos más apagados, más ujú. programados, ¿no? Más, todo es más monótono y en América como que hay mucho más movimiento. Me da esa impresión en todos los órdenes de la vida. Sí, de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y sobre todo traer estos temas a colación en los tiempos que vivimos de incertidumbre política, ¿no? Es un respiro poder leer todas estas crónicas, Claro. porque no solo lo vivimos aquí en España, esta incertidumbre política, también en el mundo hispano es de la misma forma y todas estas historias pues nos traen y nos despiertan y la mente pues nos las refresca, ¿no? Algo que tú estabas señalando anteriormente es, claro, el trabajo de archivo que lleva esto, porque hay que escudriñar en los fondos de los archivos. Y Claro. esto es un trabajo, hay que decirlo, de 10 años de investigación, ¿no? Yo como investigador histórico, cada vez que voy investigando y me consigo con estos casos pues sobrenaturales, pues los iba archivando. Y yo dije, esto está interesantísimo, esto le va a gustar a la gente, ¿no? Y llegó el momento de hacer un libro y yo quise hacer un libro diferente que no solo le pueda gustar a los amantes de la historia y del hispanismo, porque es un libro muy hispanista, muy histórico que bebe de fuentes primarias, pero también lo puede leer alguien que le gusta, por ejemplo, el género del terror o el misterio, ¿no? O sea, no solamente tiene que ser para amantes de la historia. Y también, claro, lo que tú señalas, ¿no? ¿Por qué estos cronistas de India, sobre todo de la época del descubrimiento, pues escribían de esta forma? Claro, ellos llegan a un continente nuevo, al nuevo mundo, y la geografía, Antonio, tú sabes que es totalmente diferente a la europea, ¿no? Mm. Por ejemplo, el No, río Amazonas es un río. las distancias son enormes en el continente americano. Exacto, el río Amazonas es muy caudaloso, el Orinoco, el Mississippi, muy diferente a los ríos de aquí de Europa, que son más pequeños, menos caudalosos. La fauna es totalmente diferente, vemos manatís, vemos tucanes, guacamayas, loros, ¿no? Algo que no se ve y no está acostumbrado a Europa. Y entonces, claro, todas esas personas de aquella época estaban acostumbradas a las novelas de caballería medieval, a las crónicas mitológicas, ¿no? Del mundo antiguo, de la antigua Grecia. Mm. Las Amazonas, la historia de las Amazonas es de la antigua Grecia. Y claro, los conquistadores y los frailes al ver una tribu con mujeres, pues claro, lo primero que se imaginan las guerreras amazonas. O Hernán Cortés cuando descubre la Baja California, las Californias, que es otro mito de la antigüedad, ¿no? Entonces Ujú. ellos buscan
estos relatos, escribían estos relatos buscando una comparación al mundo que ya conocían en la antigua Europa. Pero bueno, Antonio, tú que leíste el libro, me gustaría saber cuál de las crónicas que aparecen en ellas te llamó más la atención, ¿no? No, bueno, a mí me llama la atención especialmente esos seres que la gente identifica como monstruos, ¿no? Los seres que identifica la gente como monstruos, ¿no? Que bueno, fíjate tú que muchos de esos han sido paseados en circo hasta hace 3 días, o sea, tampoco no... Pero los seres que son, digamos, calificados como monstruos y cómo son descritos. O sea, a mí me encantaría tener una máquina del tiempo y viajar, no sé, a la Ciudad de México en el siglo XVIII para ver qué se hablaba en una taberna cuando veían esos seres que la gente identificaba como monstruos. Yo creo que esa es la parte que más me ha llamado la atención. Esos seres, digamos, que la gente, bueno, algunos le adjudican que si son gigantes, que si tienen no sé cuántas piernas, porque claro, uno está acostumbrado, qué sé yo, a lo típico, a la mujer barbuda, ¿no? Cosas... Que por cierto, hay una mujer barbuda en el libro, ¿no? Ah, no, La sí, sí, mujer por eso te barbuda de digo. Nápoles, que fue retratada por el pintor muy famoso, el Españoleto, ¿no? Sí, sí, no, por Y eso te digo. esa mujer estuvo en el Palacio del Virrey, el virrey la quiso conocer e inclusive después estuvo con la alta sociedad de Nápoles, ¿no? Tuvo una vida, gracias a esta barba que ella poseía, pues una vida, pues digámoslo, cómoda, gracias a esta diferenciación, ¿no? A esta rareza anatómica. Sí, sí, no, a mí eso me parece fascinante y también las descripciones de los animales extraños, pero sobre todo eso, o sea, es que claro, estamos hablando, hace poco hacíamos un programa, por ejemplo, del tema de los globos aerostáticos, lo que Ujú, supone para un hombre de finales del siglo XVIII un globo aerostático, porque nosotros lo vemos a día de hoy tan ujú, normal, pero lo que era la impresión y sobre todo lo que me gusta mucho de tu libro es eso, cómo tú recoges las impresiones, ¿no? Bueno, y en y en México, en el territorio mexicano, Emilio, que parece que fue un territorio muy dado a este tipo de fenómenos sobrenaturales. Bueno, todo el continente, pero ujú. en la Nueva España tú sitúas varios de estos mitos, por así decirlo, ¿no? Y eso también me ha llamado mucho la atención, sobre todo la vida cuenta de la importancia que adquiere México en el siglo XVIII, que es fundamental, ¿no? Y la verdad que es lo que tú decías, qué bueno entretenerse, entre comillas, con historia. Y más en estos tiempos donde está uno todo el día con el corazón en un puño, porque vamos, uno se toma el café y pone las noticias, yo las quito al minuto, porque es que eso es volverte loco. Y las crónicas sobrenaturales, claro. Además, el, el mérito es lo que tú dices, lo del tema de escudriñar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos territorios tan inmensos que estamos hablando del Mediterráneo, el Atlántico, el Pacífico, y es complicado, y es un tema Ujú. que a priori como que no se ha hecho mucho, ¿no? O no ha llamado mucho la atención de ciertos historiadores, ¿no? Pero a mí sí me llama mucho la atención sobre todo eso, como tú sitúas las impresiones de la gente. Bueno, y luego los dibujos que tú introduces, porque hay que decir también que tu libro tiene un pequeño dossier visual, ¿no? También de ilustraciones de la época, Sí. que algunas son graciosísimas, en verdad. Pero claro, al fin y al cabo estaban describiendo lo que ellos creían que habían visto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la mayoría de las crónicas, bueno, no la mayoría, muchas de las crónicas provienen del virreinato de la Nueva España, porque hay que decirlo, era el virreinato con mayor población y obviamente se iban a dar más de estos casos. Aquí vemos, por ejemplo, al gigante de Chilapa, Martín Salmerón y Ojeda, y esto es un retrato que se puede ver en el castillo de Chapultepec. Fue un hombre que medía más de 2 metros y que cuando tenía 22 años, en 1796, visita la Ciudad de México y llamó la atención de la gente y de las autoridades, ¿no? Imagínate, en Que la aquella gente época que, agolpándose para verlo. claro, en aquella época que la medida promedio era 1,60 y viene un hombre de más de 2 metros, pues llama mucho la atención. Inclusive llegó a hacer algún desfile escoltados por militares, ¿no? Y uno de estos militares era bajito y regordete, y te podrás imaginar ese espectáculo a finales del siglo XVIII en Ciudad de México. Y el mismísimo virrey de la Nueva España lo manda a llamar al palacio porque lo quiso conocer. Después hizo presentaciones por todas las mansiones de la nobleza novohispana, de aquellos altos criollos, ¿no? Novohispanos ricos de la época,
y también hasta lo llevaron a la Casa de la Moneda de Ciudad de México a hacer una demostración de fuerza, ¿no? Sí. Y las maquinarias que necesitaba 8 personas, la maquinaria para acuñar moneda, que necesitaba 8 personas para ser manipulada, él solo la manipulaba. Imagínate ver ese espectáculo en aquel momento, ¿no? Y luego empezó a recorrer el virreinato de Nueva España haciendo presentaciones, llegó inclusive a la Capitanía General de Guatemala a hacer estas presentaciones de fuerza, de tamaño, ¿no? Y el Ayuntamiento de México, pues, mandó a retratarlo en 1796, que es esta pintura que vemos, y lo inmortalizó, ¿no? Y algo muy curioso de él, Antonio, también, es que Martín, cuando vino la guerra de independencia en Nueva España, él se mantuvo leal a la monarquía hispánica y luchó a favor del rey de España, ¿no? Y bueno, en una batalla fue capturado, ¿no? Por los insurgentes, y claro, los insurgentes lo capturaron, pero un hombre de 2 metros, lo que impone, pues le perdonaron la vida, eso sí, ¿no? Con la condición de que cambiara de bando, y José María Morelos Pavón, el líder insurgente, lo tomó como escolta para él, ¿no? Y también otra cosa que estaba señalando anteriormente, Antonio, es como en el siglo XVIII, con la ascensión de la monarquía a la monarquía hispánica de los Borbones, cómo ellos tratan de con las reformas pues introducir la investigación científica, porque muchos de estos dibujos que están en los archivos, de estos monstruos, de estas anomalías anatómicas, como por ejemplo esta criatura con anomalías anatómicas que vemos aquí, este bebé que nació con 4 piernas, que es de la ciudad de Querétaro, también el virreinato de la Nueva España, pues es registrado por las autoridades, porque claro, los reyes de España, Felipe V, pues tiene una colección de un gabinete de monstruosidades, ¿no? Y un gabinete natural de historia, de todos estos fenómenos que ocurren en todo el territorio de la monarquía hispánica, y le dice a las autoridades que cuando vean un caso que llama mucho la atención de estos fenómenos anatómicos, tanto en animales como en personas, como también en la naturaleza, ¿no? En las plantas, etcétera, pues que le informen, ¿no? Y hacían estos dibujos para llevarlos a la corte de Madrid, y muchos de ellos fueron llevados hasta Madrid, por lo menos. Está el caso del megaterio de Luján, en el virreinato del Río de la Plata, que es unos huesos de unos fósiles de un dinosaurio, y fue llevado hasta la península, desmontado, eso sí, enumerado, en orden, y lo podemos ver hoy en el Museo de Historia Natural de Madrid, de este megaterio de Luján, ¿no? Y entonces vemos cómo la monarquía hispánica, por medio de las reformas borbónicas, le dan importancia a la ciencia en aquella época, no solo con este gabinete de historia natural, sino también lo podemos ver en Ciudad de México, Antonio, con la creación, por ejemplo, del Jardín Botánico de Ciudad de México, el Colegio de Minas de Ciudad de México, el Observatorio Astronómico de Bogotá en el Virreinato de la Nueva España, o el Colegio de Estudios Forenses el que fue inaugurado en 1790 en la ciudad de Caracas, ¿no? O sea, vemos cómo se preocupa la monarquía hispánica por estos adelantos, y algo también muy interesante es lo que influyó en el resto de Europa, y no solo en Europa, en América. Vemos Thomas Jefferson, el expresidente de los Estados Unidos, como los estudios, por ejemplo, de Juan Bautista de Bru, que hace láminas de estos fenómenos anatómicos, de rarezas anatómicas de animales y humanos, como él lo tiene en Estados Unidos, en uno de sus libros de cabecera. El caso del megaterio de Luján, también Thomas Jefferson lo estudió. O sea, vemos que las instituciones hispánicas eran muchísimo más desarrolladas que el resto de las potencias europeas de la época, ¿no? Sí, no, y además lo que tú decías en el siglo XVIII, en el tema de la taxonomía, incluso con la descripción de los tipos humanos, la descripción de la flora, de la fauna. En este periodo se vive una época de auge científico como probablemente no se había vivido antes, ¿no? En contra, pues, de esa imagen decadente, de esa imagen, en fin, del eterno complejo de inferioridad y de esos que pretenden denostar todo un siglo, como fue el siglo XVIII hispánico. Y la misma, en tu libro, cuando tú hablas del gigante o hablas de, bueno, de los 4 piernas y también casos, es que fíjate tú, para un hombre de esa época, por ejemplo, o el hecho de los hermanos siameses, ¿no?
ese Ujú. tipo de Sí, cosas. está a un Y caso de unas siamesas en la ciudad de Oaxaca, claro, es también que me en he la Nueva acordado por España. lo mismo, me he acordado cuando tú has dicho el bebé que nace con cuatro piernas y también para el siamés y lo que suponía para las personas que veían a un siamés en aquella época, porque claro, a día de hoy más o menos, bueno, sí, aunque no es que todos seamos científicos, pero más o menos lo situamos, lo ubicamos, pero que en aquella época estamos justamente en una época de avance científico, pero que todavía queda mucho queda mucho por hacer, ¿no? Sí, Entonces, esto que señalas, Antonio, es muy importante porque, claro, yo en el libro trato de buscarle la explicación de cómo las personas veían estos fenómenos, ¿no? Y acordémonos que para aquella época la gente era muy religiosa y esto siempre lo tomaba como cuando sucedía un parto de esto en un ser humano o en un animal. Por ejemplo, está el caso de la ternera de cinco patas en Bogotá, ¿no? En el Virreinato de la Nueva España. Cuando veían estos casos, pues pensaban que era un castigo divino, ¿no? Que es que mm, Dios había castigado a la persona que quedó pues embarazada o el animal que quedó preñado y lo castigó pues teniendo una criatura así, con estas deformidades anatómicas, que como puede haber sido un siamés o como puede haber sido esta criatura de Querétaro con cuatro piernas, ¿no? Y entonces todos estos casos fueron documentados. También vemos el caso de la ternera cinco patas de Bogotá, es muy interesante, Antonio, porque eh, claro, nace esta ternera en 1803, en el año 1803, y eso surgió, pues, eh, la intriga, ¿no? En la población, ¿no? Y el contador mayor de la Real Hacienda de Santa Fe, del nuevo Reino de Granada, era Martín Urdaneta y Troconis. Adivina quién es este personaje también, ¿no? ¿No sabes? ahora no, ahora me has pillado así a vuela pluma, pero bueno, Bueno, era el tío del general insurgente Rafael Urdaneta, Urdaneta, el claro, sí, sí, la misma Maracaibo. familia. Que sí, Y para que después. Troconi, tú sabes que la mujer del torero cordobés que es Venezuela es de apellido Troconi, de repente era familia. Sí, bueno, Troconi es un apellido muy, muy famoso en Venezuela. Está Callayo Troconi, famoso rockero de la banda de Hermistatú también. Pero bueno, para que después digan que los criollos eran Sí, sí, discriminados, ¿no? Pues sí, era sí. contador mayor de la Real Hacienda de Bogotá. Y vio esto, esta ternera de cinco patas, y dijo que esto es especial para el Real Gabinete de Historia Natural que había de los reyes en España, ¿no? Y entonces levanta un informe y hace un dibujo que está en el Archivo General de Indias y lo envía a la corte para que lo analizaran y lo vieran, en este caso de la ternera de cinco patas, que la quinta pata le creció pues en el lomo, ¿no? Y entonces lo compró la ternera y estaba esperando que le dieran pues órdenes desde España para poder enviar la ternera para allá, ¿no? Y claro, sin que el animal sufriera tampoco, ¿no? En el viaje desde la Nueva Granada hasta la península, ¿no? Sí, imagínate que el caso aquel, y además eso, estamos hablando que nosotros somos una sociedad, Emilio, que tiene mucha oferta de ocio y de entretenimiento, pero en aquella época no. Las ferias de los pueblos, por ejemplo, eran Ujú. acontecimientos. Bueno, si lo siguen siendo a día de hoy, tú imagínate en aquella época. Entonces, imagínate en Bogotá cuando la gente dice que hay una ternera con cinco patas, todo el mundo se agolpaba, ¿no? Es lo Claro, llega a curioso. las autoridades tienen estas órdenes desde España, que si ven un caso de este tipo, pues lo informen y si la corona o la corte o el Real Gabinete de Historia Natural lo considera así, lo envían a la península para su estudio, ¿no? Y conservación. Claro. Tú, Emilio, este libro, como tú bien dices, son investigaciones, pues no sé, de 9, 10 años, ¿no? O sea, tú cuando empiezas a ver la proliferación de estos casos, llamémosle peculiares, tú en principio no te inspira para escribir un libro, ¿no? Pero hay un antes y un después que tú digas, tengo que escribir un libro o ha ido surgiendo, porque se nota, que ya te digo, que tienes una pasión especial por esto, ¿no? Bueno, a mí, Antonio, siempre me ha llamado la atención el mundo del misterio y el terror, ¿no? Ayer en una entrevista me comentaban, ojalá que Guillermo del Toro pues supiera estas historias, estas crónicas Ya e ves. hiciera una serie, ¿no? Porque están basados en hechos reales, ¿no? Sería una serie pues interesantísima, ¿no? Y como siempre me llamó la atención, pues desde hace 10 años vengo investigando la historia de la monarquía hispánica en archivos y también investigaciones de campo.
Y entonces iba guardando esto y yo dije, algún día esto me servirá, la gente le gustará. Y llegó un momento que ya tenía tanta, pero tantos casos que yo dije, hay que hacer un libro de esto porque sé que la gente le va a gustar muchísimo. Y como me dijo José Alberto de la librería de Tercios Viejos, no conozco a nadie que haya escrito sobre este tema en específico, ¿no? Y Claro. te lo está diciendo el dueño de una librería que está acostumbrado a ver libros y libros de historiadores, ¿no? Y sobre todo librerías Tercios Viejos que se especifican en estos temas de la monarquía hispánica y de la historia, ¿no? Entonces, y como nadie lo había abordado, yo dije, tengo que abordarlo y decidí, ¿no? Lanzar este libro, ¿no? Porque es una temática que me llama mucho la atención, que me gusta, es historia hispánica, porque hay que llamarlo, hay que decirlo de esta manera. En el mundo hispánico conocemos muchos de los casos del mundo, por ejemplo, anglosajón, está el caso de la colonia perdida de Roanoke, el monstruo del lago Ness, ¿no? O inclusive Jack el Destripador. Ujú. En el libro también hay un caso de una asesina serial, la primera del continente americano, que fue la Capitanía General de Chile, ¿no? Y entonces son un compendio de casos, Antonio, increíbles, ¿no? Y siempre algo muy importante es que trato de buscarle una explicación racional, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Alexander von Humboldt en el pueblo de Cumanacoa, en Venezuela, de que él registra de que había un hombre amamantando a Sí, su hijo porque su mujer estaba enferma, ¿no? Y claro, esto nos parecerá increíble, ¿no? Y a lo mejor hasta un invento de Alexander von Humboldt que es científico, hay que decirlo así, pero no, esto es un síndrome llamado galactorrea y es un síndrome que se da mucho, ¿no? Que suele ser más común de lo que parece. sí, no, claro, definitivamente. Son casos muy raros y que a día de hoy muchos de ellos, si no todos, por lo menos una gran mayoría, ya se le ha ubicado esa explicación científica, pero claro que en aquella época es que estaba todavía la cosa como, se imagínate lo que suponía para un hombre del siglo XVIII ver a un hombre amamantando. Si a día de hoy esto nos parecería rarísimo, pues imagínate en aquella época, ¿no? Pero sí es verdad que tú le das ese toque racional y sobre todo al final, ¿no? O sea, yo por eso siempre digo, en el prólogo digo que tú ni confirmas ni desmientes, sino que tú describes, haces acopio, te vas a las fuentes y al final pues siempre le buscas la explicación racional. Y yo diría también, Emilio, que este libro, por lo menos mi impresión, como que, ¿cómo te puedo decir? Como que desdramatiza, por así decirlo. Porque por desgracia muchas veces la historia está siendo utilizada como arma arrojadiza y Uh -huh. arma arrojadiza como contra nosotros mismos. Pero con este libro no se va a poder hacer eso. Entonces, como que es algo que todo el mundo, cualquiera que hable la lengua de Cervantes, se va a sentir identificado y va a sentir una sana curiosidad. Porque si fuera a lo mejor de una temática histórica más, qué sé yo, temas más polémicos, tipo la conquista, las independencias, temas que hemos hablado muchas veces, ¿no? Ahí sí podría generar un club de fans, un club de detractores. Pero este libro no, o sea, este libro no va por ahí, este es un libro que abarca temas que le pueden interesar a cualquiera, le pueden interesar tanto a expertos como a neófitos, tanto amantes de la historia como amantes del misterio, qué sé yo, creo que abarcas un público muchísimo más amplio, ¿no? Y en ese sentido es uno de los muchos aciertos que yo le veo a este libro. Sí, bueno, esa fue una de las ideas a la hora de escribir el libro, ¿no? Que fuera un libro universal, ¿no? Muchas están acostumbrados a mis artículos de investigación histórica en Venezuela provincial que toman estos temas políticos, militares, económicos de la Esos época artículos que virreinal acaban haciendo que te pelees con el mundo. que acaban haciendo que me peleen con el mundo y bueno, yo dije, quiero escribir un libro universal que pueda leerlo todos los públicos, hasta un neófito que no esté adentrado en estos temas históricos, como hasta alguien que sí esté muy adentrado en estos temas históricos, porque no es algo común, ¿no? De poder leer y de tener información, porque como digo, fue un trabajo muy exhausto, investigativo, y claro, también al final cuando ya tenía unos ciertos archivos ya guardados, pues también investigué un poco más y quise también incluir esos casos clásicos de crónicas como pueden ser las Amazonas, como puede ser la leyenda del Dorado, ¿no? De por qué los cronistas escriben esta leyenda del Dorado y la documentación que hay en los archivos sobre estos casos, ¿no? Tú sabes que hace poco estaba escuchando este libro que han sacado ahora del Far West, Uh -huh. de la intrahistoria oscura de los Estados Unidos, ¿no?
y decía que hay una diferencia entre mitología verdadera y verdadera mitología. Parece lo mismo, pero no lo es, ¿no? No lo es. Pero yo creo que tu libro tiene un poco de esas dos, tanto de verdadera mitología como de mitología verdadera. Sí, por eso es que lo divido en dos capítulos, ¿no? El primer capítulo es de crónica, de aquellos testimonios que recogen los cronistas, tanto del descubrimiento como de la evangelización con los frailes, como los viajeros. Y el segundo capítulo que es más de archivos documentales, ¿no? Todos estos dibujos que se registran en cada archivo nacional, como puede ser el Archivo General de India o el Archivo General de la Nación Colombiana, ¿no? El segundo capítulo trata más de estas anomalías, tanto eh, anomalías humanas como animales, ¿no? Oye, por cierto, el libro, que soy un desastre citando, el libro que es El violento Far West y sus armas, Historia Negra, Leyenda Rosa, es de Miguel Ángel Navarro Crego. Estaba Ujú, escuchando ahora un vídeo del canal Sima Hosental y la verdad que tiene bastante buena pinta. Y me he quedado con esa, ya te digo, me he quedado con esa terminología porque yo creo que tu libro abarca todo eso. Y al final, bueno, pues también abarcas el logos, no solo abarcas el mito, porque tú ujú, vas, más bien tú vas del mito al logos, ¿no? Eso sí es algo determinante en tu forma de escribir en general. De hecho, muchas veces cuando tú escribes artículos, pues siempre empiezas o bien con la documentación o bien con ciertas tradiciones orales, pero al final tu camino siempre es el de buscarle la razón y buscarle el punto, ¿no? Y ujú. bueno, en temas tan polémicos, nosotros que nos metemos mucho en el tema de las independencias, que además ahí sí que hay mitología. Yo creo que hay más mitología en Bolívar y San Martín que en tu libro. Este. Sí, Pero, totalmente de pero sin acuerdo embargo, contigo. tú siempre encuentras el cauce, ¿no? Como que siempre vas separando, ¿no? Separando las aguas turbulentas y al final, pues siempre Sí, encuentras el remanso. sí, siempre trato de separar las pasiones con lo racional, ¿no? Todos mis artículos son muy racionales y basados más que todo en documentación y en fuentes primarias históricas, ¿no? Oye, Pero Emilio, bueno, tu ya libro, saben, para sí. decirle a nuestros seguidores, ¿tu libro dónde se puede comprar? ¿Cómo se puede adquirir? Sí, bueno, está disponible en Amazon y para finales de octubre pues va a estar disponible en físico en librerías Tercios Viejos, no sé la fecha, pero estará ahí también a la venta, pero bueno, en Amazon a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, lo pueden conseguir. Aquí vamos a poner ahora un enlace dentro de los Ujú, comentarios del vídeo, de la descripción, perdón, del vídeo, para que puedan acceder todo el que quiera. Yo lo recomiendo vivamente. Yo fui testigo de la gestación de este libro antes de ser parido y la verdad es que se lo recomiendo vivamente. Yo no ya por una cuestión de amistad, sino por una cuestión eh, de historia. Historia con mayúsculas. Este es un libro de historia con mayúsculas y de una historia que hace falta. Porque nuestra historia, y eso siempre me acuerdo de nuestro amigo Jorge García Ruiz, nuestra ujú, historia es tan compleja y es tan rica que es probablemente nuestra mejor arma. Yendo a la historia, no nos vayamos, ¿no? Por otro derrotero, yendo a la historia, pues sacaremos muchas conclusiones positivas y este libro además tiene la ventaja y la habilidad que se lee fácil, que llega a todo el mundo y bueno, las cosas del Orinoco, pana. Ni tú la sabes, ni yo tampoco. Ahí está. Pues como siempre, un placer, pana, charlar contigo. Desde aquí recomendamos y más ahora a nuestros seguidores que sigan las redes de Venezuela Provincial en Twitter, perdón, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y la verdad que te felicito. Para mí ha sido un placer y una honra hacerte el prólogo. Y bueno, que Y no sea este. también don Manuel Hernández González que hizo el epílogo, no nos También a don olvidemos de él Manuel le también. Un mandamos un saludo para don saludo Manuel. y que no se quede aquí, pana, que sea el principio de una historia de muchos libros a tu nombre. Muchas gracias por tus palabras, Antonio. Para mí ha sido todo un honor, ¿no? Contar con el prólogo en este libro. Y bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Twitter como un andaluz indiano, en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz. No dejen de suscribirse a su canal de YouTube y también al de Venezuela Provincial y darle a la campanita para así cuando subamos nuevo material de estas entrevistas y podcast, pues estén enterados. Aprovechamos, Antonio, para enviarle un fuerte abrazo y saludos a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Sam, Domingo, perdón, ay, se me olvidó por aquí, Domingo González, sí, Daniel Sierra, Miguel Curvelo y Mario Pérez. Y también a mi paisano Fran García, que siempre está pendiente de nosotros. Pues nada, pana, te mando un fortísimo abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias y adelante con las crónicas sobrenaturales.
Muchas gracias, Antonio. Y yo te mando un fuerte saludo y abrazo desde la Villa y Corte de Madrid. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao. Adiós.